Mm. Entonces, le decía que inmiscuir la política en la educación no es hacerla una política partidaria. ¿Ya? La política es algo que se tiene que reflexionar y una persona tiene que ser consciente de las políticas y las acciones políticas y las leyes que las protegen, ¿no? Mucha gente por falta de conocimiento se vea desaventajada, ¿no? Entonces uno tiene que conocer las leyes, tiene que conocer las políticas que dan lugar a esas leyes, cuáles son aquellas políticas que se pueden generar para poder cambiar la realidad, cuáles son aquellas que se deben transformar para ir mejorando y avanzando en el tiempo. Por ejemplo, vamos a ver políticas que se han ido transformando en el tiempo, ¿no? Antiguamente, había una política que prohibía a las mujeres poder votar. Si esa política actualmente estaría vigente, básicamente nuestra calidad de ciudadanos no estaría reconocida, ¿no? Porque uno de los derechos que tiene todo ciudadano es el hecho de poder elegir a sus autoridades. Pero antes las mujeres no eran consideradas ciudadanas en diferentes estados y en diferentes países. Ha sido una lucha que han emprendido varias de ellas para que cambie la acción política, ¿no? ¿Y cómo han hecho, han conseguido esa lucha? Pues practicando políticas y haciendo políticas y pudiendo proponer para que eso agarre y se acepte, ¿no? Cuando vemos estos grupos que están a favor y en contra del aborto, ¿qué es lo que están peleando en sí? Están peleando acciones políticas, ¿no? Entonces, como ustedes verán, la política está en todas partes, ¿sí? Y el hecho es que nosotros debemos formar individuos conscientes de su realidad para que puedan ir haciéndose mejores políticas a favor de la gran mayoría, pero que sin eso signifique que vaya a someter a las minorías, ¿no? Como nos habla lo que es la interculturalidad. Entonces, de ello nos hace una reflexión Paulo Freire, ¿no? Y nos habla, ¿no? Que el hombre, a partir de acciones pedagógicas y políticas, puede buscar ser cada vez más libre, ¿no? Y que se tiene que practicar la libertad en educación. Pero qué difícil es practicar la libertad en educación. Muchas veces yo he dado así temas y prácticos, vamos a investigar sobre eso y les doy el tema. Vayan, investiguen, lléganme un informe. Al poco rato me escribe uno. ¿Y cómo vamos a hacer el informe? ¿Cuáles son los pasos? No nos ha dado los pasos. ¿Dónde vamos a investigar? ¿Cómo vamos a investigar? Entonces, ahí yo me pongo a pensar en esto que nos dice Paulo Freire sobre el acto de la creatividad. Por ejemplo, una de las cosas que hacen en países como Singapur, como Finlandia, es que no les dan estructuras definidas a sus estudiantes. Ellos con su creatividad y con lo que han aprendido lo ponen en práctica y lo van haciendo, ¿no? Entonces, si yo en una materia he aprendido a cuáles son los pasos que tiene que llevar un informe, por tanto, estaría como que de más que yo agarre y vaya a preguntar algo que ya es obvio, ¿no? ¿Qué paso tiene que llevar un informe? Carátula, introducción, sus objetivos, muchas veces dependiendo de la materia, justificación, ¿no? Un marco teórico, un desarrollo práctico, si hay que hacerlo. Termino con conclusiones y si puedo hago recomendaciones y bibliografía, ¿no? Asimismo, también hemos tenido gratas sorpresas
de chicos que no se les han pedido muchas cosas y ellos los han puesto en sus informes, ¿no? Entonces, pero hay eso, ¿no? Versus la capacidad creadora que tiene el chico para poder también, en base a aquello que se le ha enseñado, ponerlo en práctica, y aquel que todavía necesita órdenes sobre lo que ya se espera, que es obvio, ¿no? Entonces, eso nos va hablando de que hay un proceso también en cada persona, en cada estudiante, para poder ejercer libremente y creativamente, poder expresarse en sus aprendizajes, en sus conocimientos, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me llamaría mucho que una chica ya de último semestre me está haciendo ese tipo de preguntas. Ya debería como que arrancar, ¿no? En ese contexto, pero todavía tenemos gente que nos hace este tipo de preguntas, pero gratamente tenemos también cada vez grupos que van trabajando de forma bastante creativa y van dando su plus, su toque, su identidad, ¿no? Y a veces es necesario incluso juntarnos a aquellos estudiantes que ya tienen desarrollado con eso y aquellos que están en proceso, para que se contagien, ¿no? Porque muchos de los aprendizajes es por imitación, ¿no? Entonces es por práctica. Y nos habla que esta metodología, aparte de ir buscando, ¿no?, la transformación de las personas, ¿no?, mediante lo que viene a ser donde estaba la capacidad creativa y transformadora del hombre, la capacidad de asombro, ¿no? También la posición que ocurre en la estructura social, ¿no?, la naturaleza del acto de conocimiento, la dimensión histórica, ¿no? Entonces, hemos visto grupos que, aparte de ser creativos, pueden llegar a transformar el conocimiento y el aprendizaje, ¿no? Lo que se le da muchas veces en letra muerta, ellos se apoderan y lo transforman a su lenguaje, a su estructura, a sus propias percepciones. Y eso les genera asombro, un asombro positivo. Por ejemplo, tengo yo una materia que es desarrollo humano, ¿no ves? Y recuerdo que hace tiempo, cuando estábamos de forma presencial, rara vez doy esa materia, me pidieron que la haga. Teníamos que trabajar lo que era el desarrollo cognitivo de Jean Piaget. Pues bueno, yo les pedí a los chicos divididos así en grupos, creo que estaba ahí Jade también, les pedí que hicieran un experimento de lo que hace Jean Piaget, de lo que propone Jean Piaget en sus estructuras cognitivas, y me hicieran un video de eso. Pues lo hicieron. Se buscaron niños de diferentes edades y practicaron así, vieron, buscaron, búsquenles en las redes sociales de que hay otros estudiantes, sobre todo de Colombia, otro lado, que han hecho lo mismo que yo les estoy pidiendo. Entonces yo les estoy pidiendo la versión boliviana. Y ellos buscaron, lo hicieron. Y dentro de su capacidad de asombro, de ver que todo aquello que decía Jean Piaget y que postulaba Jean Piaget, se daba en los niños. Ahí está la capacidad del estudiante, mientras va a practicar, de asombrarse, de ver aquello que está en letra en la práctica y ver que él es capaz de analizar, de ver, de vivenciarlo y sacar una conclusión de eso. La capacidad de aprender de nosotros mismos no debe perder ese componente de asombro. Y es el docente el encargado de guiar hacia esa motivación y esa capacidad de asombro que tiene la persona. Por ejemplo, cuando a un niño le cuesta matemáticas y practica y está con un profesor y de repente ya le das una ecuación y lo hace solo, ¿no lo ven ustedes lleno de felicidad ante ese logro? ¿No ven ustedes esa capacidad de asombrarse de que él puede?
¿Han visto alguna vez una reacción así en un niño? Yo lo he visto muchas veces. Y es un momento muy lindo el poder ver eso. Porque ahí el niño en su mente toma conciencia de que es un hombre o una mujer cognoscitivo, que tiene esa capacidad de aprender, toma conciencia de la capacidad de aprender, la importancia de la capacidad de aprender. ¿Acaso cuando usted defiende bien una exposición o le sale bien un trabajo con felicitaciones y todo? Tal vez a veces yo no soy muy de felicitaciones, creo que eso es un aspecto que tengo que trabajar yo como docente, pero es aplaudida y todo. ¿No siente usted una sensación de bienestar? Yo, Listen, por ejemplo, ayer en el examen, con usted varias veces he pasado materia y no me han ido tan bien como ayer. Y sentí, bien, pero me Ayer te fue muy falta más bien, para adelante. sí. Ayer te fue muy bien yo estuve bastante feliz. Me dan ganas de agarrar y escribirte en el grupo, así nada, pero no en el grupo del grupo interno de nosotros, en el grupo grande. No agarrar y felicitarla, jale, y no sé qué. Y como que ir tirándole una bofetada a aquellos docentes que piensan que uno no puede reapuntar. Agarrar y decir, no me vuelvo a tratar así más a mi hermanito. ¿No? Pero esa, esa capacidad, eso de sentirnos bien, de asombrarnos, ¿no? En la medida en que nosotros vamos creciendo, como que nuestras emociones como que se van regulando, ¿no? Pero por ejemplo, para un niño es, mira, me saqué 10 y salta, ¿no? Ya lo pude hacer, ¿no? Y van saltando, ¿no? Cosas que el adulto ya tiene como que más moderada su capacidad de asombro, pero se siente ese bienestar. Y eso es algo que la educación debe generar en cada uno de nosotros, ¿no? Por más pequeño que sea el logro, porque nos habla también aquí Paulo Freire, ¿no? De que cada persona es un sujeto inacabado, que la educación tiene que ayudar a acabar, ¿no? Pero tiene que ir a su propio ritmo de dinamicidad. ¿Qué le sugiere cuando dice propio ritmo de dinamicidad? ¿Qué le sugiere eso? ¿No? ¿Cómo dijo, licenciada, de que el niño vaya a su ritmo? Cuando Paulo Freire nos sugiere que el hombre o la mujer es un sujeto inacabado, que la educación tiene que acabar, pero que tiene que ir a su propio ritmo de dinamicidad. ¿Qué nos sugiere? Yo le entiendo más que todo por el tema de que como niños o personas somos como una esponja, absorbemos todo lo que podemos escuchar, oír y aprendemos todo el tiempo, ¿no? Como dice, no es inacabable porque todos los días se aprende. E incluso un niño que está en una etapa de desarrollo va a ir experimentando todo eso y le va a servir también cuando ya sea más adulto a poder resolver ciertos problemas que él tenía. Claro, pero cada niño tiene su ritmo, Sí, su etapa, su así es. etapa, su estilo, su tiempo, ¿no? Por ejemplo, cuando una profesora agarra y me dice, ay, tiene 3 meses para aprender a leer y nivelarse. Uno que yo soy maestra de nivelación, ¿no? Y yo le digo, qué lindo, qué hermoso, qué bellas son sus expectativas, ¿no? Qué positivas que son. Nivelarlo al chico que logre en 3 meses lo que no ha logrado en 4 o 5 años. Lamentablemente el cerebro no funciona así. El cerebro no funciona de las buenas vibras que usted nos pueda mandar en esos plazos, así siento sarcástica. El cerebro tiene su tiempo, tiene su paso, tiene su estilo, y no sabemos cuánto tiempo le tomará. Lo que sí sabemos es que lo vamos a apoyar en todo lo que podamos,
para que esto se dé. Pero no me hable de plazos. Porque cada persona tiene su ritmo, su tiempo. Sí, dicen eso, mayormente se ve ahora en los reforzamientos. Eso le pasó a mi hermano esta semana, porque la profesora de matemática quería que lo aprenda los 10 casos de factorización en una semana. Y mi hermano, digamos, se puso las pilas, se fue donde mi tía a quedarse una semana para que le enseñe mi otro tío. Y gracias a Dios pudo. Y ni siquiera lo revisó la profesora el examen, digamos. Fue para que escarmiente, para que se ponga pilas todo el año. Bueno, pero hay chicos que sí necesitan un escarmiento. Hay chicos que necesitan, así que es cuestión de que se, como dice, se pongan pilas, ¿no? Cuestión de que hay que presionarlo. No debería ser así, ¿no? Pero hay otros que por más que les pongas plazo, que les pongas presión, no dan. Y no van a dar. No van a Yo creo dar. que también ahí es de acuerdo o sea, uno como docente tiene que ver también de acuerdo a las capacidades de cada alumno, porque, por ejemplo, no todos tienen las mismas capacidades numéricas o lingüísticas, entonces de acuerdo a hacer un análisis y que sea algo equitativo, ¿no? Que todos puedan hacer. Claro, y darle sus posibilidades. Imagínense, aquí Paulo Freire nos habla de educación de adultos, desde cada uno tiene su tiempo. Nos habla de que el adulto es todavía un ser que no está construido totalmente, que hay que irlo construyendo. Si de los adultos hay ese discurso, ¿qué podemos esperar de generaciones más jóvenes de niños? Si de los adultos ese tiene su tiempo, va a aprender a su tiempo. Entonces un niño también tiene ese mismo derecho. Y resulta que la educación superior es mucho más flexible que la educación primaria y secundaria. Así yo lo veo. Es mucho más flexible en ese aspecto, ¿no? Y eso me llama poderosamente la atención en el sentido de que tenemos chicos que están ahí básicamente en un cuartel aprendiendo así, pero luego reciben el diploma de bachiller y resulta que todo aquello se perdió. ¿No? Yo a veces quisiera invitarlos a los docentes de primaria, de secundaria, a entrar a las aulas universitarias y que reconozcan aquello que enseñaron en los universitarios. ¿Qué les quedó? Para empezar, van a tener un fuerte choque cultural y de experiencia y de todo, ¿no? Porque cuando entren a las aulas van a ver ellos que ninguno de los estudiantes se va a poner de pie para saludarlos en coro. Ninguno. Y eso va a ser algo que les va a doler, ¿no? Porque en un colegio es inconcebible que no hayan esas rutinas. Es más, el que no se pone de pie fuera del aula, ¿no? El que no entra y saluda fuera, se queda afuera y vuelve a entrar, así. El que llega tarde fuera, entra a la segunda hora. ¿No? Es como que yo agarre y diga, cuando usted está llegando, está queriendo conectarse tarde a la clase virtual, fuera, espera nuestro primer corte comercial, de que unos 40 minutos recién ingresa. Pero los colegios lo hacen. En los colegios lo hacen, ¿no? Yo veo que hay, y en términos de aprendizaje también, ¿no? También los chicos tienen que esperar la etapa de reforzamiento para poder recuperar notas, ¿no? Acá todavía se les da varias opciones para recuperar notas, pero ese es el tema, ¿no? De ir viendo cómo se va construyendo en los tiempos que se necesita, ¿no? Y bueno, siempre generar esa capacidad para asombrarse, esa capacidad no se debe de perder en ninguna de las etapas de la vida. Se debe de perder eso, y es el docente el encargado de ir buscando que ellos se den. Ahora,
buscar que el conocimiento es parte de una estructura y de una dimensión social, ¿no? Que el conocimiento tiene una función social, una importancia social, ¿no? Por ejemplo, cuando dicen, vamos a aprender I de iglú. ¿Cómo de iglú? Un Canva no conoce el iglú. Por ejemplo, y de iglesias que hay tantas, pero no me digan iglú, ¿no? Aprender a escribir y de iglesia, ¿no? O como le digo yo con una niña con la que trabajo, hoy vamos a repetir tu nombre. ¿Y por qué tengo que repetir mi nombre? ¿Por qué crees tú que tienes que aprender a escribir tu nombre? No lo sé, porque es tu nombre. Porque donde veas tu nombre vos tenés que saber que es tu nombre. Porque así te vas a llamar y así se escribe tu nombre. ¿Acaso no es bonito tu nombre? No, y ella es una española, ¿no? María del Pilar. Un nombre largo. ¿Y por qué es tan largo? No sé por qué te habrán bautizado con este nombre tan largo. Y no puede ser solamente María. Y a la mamá me dijo, no, tiene que escribir María del Pilar. No, tiene que ser, porque María hay mucho, pero María del Pilar no hay mucho. Entonces, o no puede ser solamente Pilar, no, tiene que ser María del Pilar. Entonces, sepamos también qué nombre le vamos a poner a nuestros hijos, porque si ponemos nombres largos les va a costar aprender a escribirlo y a leerlo. Y también si le ponemos nombres larguísimos o rarísimos, como Ashane, lo voy a matar a Loxan. ¿No? Que así se llama la hija de Loxan. Yo le dije, ¿y por qué le pusiste ese nombre? Porque a mí me gustó. Como si no fuera suficiente tener Loxan, ahí le ponen Ashane. Pero bonita. Este es mi amigo. Ya. Sigamos. Vamos a buscar otra víctima. A ver. Wendy. Wendy. Sí, Lice. Ya, me vas a leer alfabetización como camino de la liberación. Ya. Para Paulo Freire, el proceso de alfabetización tiene dos integrantes necesarios para la liberación de la propia palabra, la palabra de aquello que no les es permitido expresarse, la palabra de los oprimidos que solo a través de ella pueden liberarse y enfrentar críticamente el proceso dialéctico de su idea. El sujeto paulatinamente aprende a ser autor, testigo de su propia historia. Entonces, capaz de escribir su propia vida, consciente de su existencia y de que su protagonista de la historia. Podemos entender la alfabetización como la conquista que hace el hombre de su palabra, lo que ciertamente conlleva la conciencia del derecho de la palabra. Ya, muchas gracias. Entonces, la palabra, básicamente, alfabetizar no solamente es aprender a leer y a escribir, ¿no? Existen dos tipos de analfabetismo. El analfabetismo que nosotros conocemos y el otro analfabetismo se llama el analfabetismo funcional. El analfabetismo funcional es aquel que yo sé leer y escribir, pero no entiendo nada de lo que leo y de lo que escribo y no puedo generarme una idea, no tengo ni comprensión lectora, no puedo generar un análisis al respecto, ¿no? Entonces, como verán, hay una lucha doble. Uno es aprender a leer y escribir y otro es luchar contra lo que es el analfabetismo funcional, ¿no?
El alfabetismo tiene que ser una herramienta generadora de la práctica liberadora del hombre. La educación tiene que tener esa función de hacer al hombre un hombre crítico, analítico de su realidad, y además que aporte a su realidad, porque no solamente es agarrar y criticar y decir esto está mal, esto no ya. ¿Cómo debería de hacerse? Bueno, un propositivo, pero además de ser propositivo, tendría que ser activo, tomar acciones para poder cambiar su realidad y las de los semejantes. Por ejemplo, acá en Bolivia tenemos altos analfabetos funcionales. Tenemos mucha gente que critica, poca gente que propone. Y de esa poca gente que propone, tenemos poca gente que lleva a la práctica o va buscando tiempos mejores. Por ejemplo, cuando nos encontramos con juntas vecinales que empiezan a limpiar sus áreas verdes, eso ya es pasar de la crítica y de la propuesta a la acción, ¿no? Cuando nos encontramos con juntas vecinales que se organizan para tener mayor seguridad, ya que no les da para pagar guardias y todo aquello, y hacen su sistema de seguridad, eso es pasar ya de la crítica, de la propuesta a la acción, ¿no? O juntas vecinales que empiezan a plantar árboles. Por ejemplo, en mi calle hace como un mes, la cuadra se organizó a raíz de que uno de mis vecinos que falleció el año pasado con COVID, quedó pues ya su casa desocupada porque era viejito, ¿no? Y aparecieron los nietos. Y apareció la plata. O sea, el pobre viejo a veces no tenía ni para unos pantalones, ni siquiera para un bastón decente. Pero de repente hubo plata para construir, ¿no? Tumbaron todo lo que era de los viejitos, incluso tenía un altar de la Virgen de Urcupiña, la señora que falleció un poquito antes. Todo eso lo tumbaron, ¿no? Porque ya eran cristianos, llamados cristianos. ¿Qué clase de cristianos eran eso para yo buscar a su pastor y quejarme y acusarlos, ¿no? Agarraron y tumbaron todo y construyeron y de repente lo alquilaron a una chichería. Un día de eso sale un vecino o de repente llega mi hermano a las 3 de la mañana y se encuentra algo así como 13 borrachos tirados en toda la cuadra. No, pues. Entonces empezaron a organizarse, empezaron a debatir, empezaron así, ¿no? Como es el ciclo, de enojarse, de reflexionar, de investigar las leyes y de las leyes a la acción. En un mes se fue la chichería. Pero era ese rato de actuar y no dejar. Entonces, a veces los problemas son los que nos unen. Pero dentro de esos problemas que nos unen, deberían haber espacios de reflexión, ¿no? ¿Cuáles son las leyes? ¿Cuál es aquello que nos protege? ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Porque no queremos borrachos? Sí, ¿quién quiere tener un borracho en su acera? Además, donde hay borrachera, viene la delincuencia, ¿no? Entonces no queremos delincuencia, queremos seguridad, queremos paz. Si los vecinos fueran una tropa de ignorantes, todavía seguiría esa chichería ahí. Porque no se puede tener en un lugar urbanizado así, ese tipo de expendio de bebidas. Y sobre todo en una situación de COVID, ¿no? Porque eran las 6 de la mañana y seguía ahí la música y todo aquello, ¿no? Entonces, eso, digamos, nos lleva a tomar ese tipo de acciones. Para ir finalizando la clase, recomendarles que vayan haciendo sus trabajos grupales. Comenzamos, ya saben, el próximo lunes, ¿verdad? Con los boletines. ¿Ya? Sí, licenciada.
voy a darme un tiempito, yo les voy avisando para ir colocando lo que es el foro de debate y les voy diciendo la fecha y todo aquello, ¿ya? Y bueno, para ir cerrando lo de la clase, les comento que hace unas semanas atrás me encontré con un video muy triste en el Facebook donde había un niñito que llamó a un periodista para pedirle que le ayude porque él quería quedarse con su madre, pero su madre perdió el juicio y el padre ganó la tutela del niño, pero el niño no quería irse. La madre no se presentó a la audiencia porque estaba enferma, no estaba saliendo de un cuadro de cáncer, algo así. Y vinieron a recogerlo y se lo quisieron llevar por la fuerza, el niño se encerró, bla, bla, bla. Y yo como siempre pues me metí ahí mi cuchara porque mucha gente estaba indignada, ¿no? Y yo agarré y aparte de indignarme, le puse, ¿no? A la señora, uno, todos los derechos que tienen los niños y además en este caso de pelea por custodia, y además los procedimientos legales que se deben hacer y los procedimientos psicológicos forenses que se deben hacer para determinar una serie de cosas, ¿no? Y eso, y justamente entraron los familiares del hombre, me dijeron una serie de cosas y no me voy a poner a pelear con ella. Y la señora me escribió, me había leído la mamá del chico, ¿no? Entonces una mujer de escasos recursos, y empecé yo desde Santa Cruz y ella de La Paz, la conecté con una plataforma que protege a los niños en contra del feminicidio y otros tipos de violencia acá en Santa Cruz. Ellos me ayudaron para conectarme con otra institución en La Paz, que es la FIAL La Paz, en donde prestan asesoramiento a los niños en estos casos de tenencia, guarda, y además asesoramiento psicológico y todo aquello. La señora fue con su abogada, la capacitaron, la guiaron, la orientaron y se fueron a audiencia. Ante el revuelo que hizo el niño con este canal Bolivisión, fueron 7 veedores. La casa del pueblo, que es el no sé qué del pueblo, de la infancia y la niñez, de no sé qué, no sé cuánto, y la abogada, ¿no? Y se revirtió lo que es la sentencia del juez. Hoy por hoy el niño está con su madre. El niño pudo hablar ante el juez y ante la presencia de toditos las 7 organizaciones que estaban de veedores, ¿no? Y va a tener visitas supervisadas por sus padres. Bueno, yo le dije, esto es un nuevo comienzo, pero ojo, que esas visitas supervisadas son de doble filo, pero al menos el chico va a estar con usted, que eso es lo que el niño quería, ¿no? Entonces, todo esto se da uno en una situación de una mujer que está en una situación delicada de salud y además de ignorancia, ¿no? Pero eso es un hombre que tiene plata porque es docente de la UNSA, bien pagado, ¿no? Entonces, y además la mujer desconocía de las leyes y su abogada, que parece que era una abogada nueva, también desconocía de las leyes. Pues pudimos buscar las instancias que las puedan asesorar y decirle lo que ha hecho el juez está mal y reviértase y esto es lo correcto, ¿no? Entonces, como ustedes verán, informarse, reflexionar es necesario, porque nuestros derechos y los derechos de nuestra familia pueden llegar a ser vulnerados. Si ustedes tomaran un poquito de atención a los derechos y políticas que hay, se van a dar cuenta cuántos derechos ustedes tienen vulnerados como familia, como todo aquello. Entonces, yo les invito en algún tiempo que tengan leer sobre ello, tomar conciencia sobre ello, porque eso les va a evitar que las tomen como ignorantes y que las pisoteen, ¿no? Y bueno, con esto, mis estimadas, mañana es viernes y el cuerpo lo sabe. Dice, Queríamos mostrarle un adelanto de nuestro trabajo para que nos pueda decir si estamos yendo bien y que nos haga el favor de elegir usted quiénes van a exponer de nuestro grupo, porque ayer nadie quería. Ya. No hubo voluntario. Ya, lo siguiente. Escríbame en un grupo, de su grupo de WhatsApp, pásenme la lista de quiénes son los que
las personas que están trabajando y pásenmelo por WhatsApp, se lo puedo ver así el trabajo. Lo que pasa es que a las 10:30 ya tengo mi próxima clase. Ah, ya Licen, voy a tratar, es que pasa que a veces lo envío y sale todo distorsionado, por eso Ah. quería mostrárselo ahorita, pero como está ahorita apurada, A ver, ¿cuánto tiempo nos va a tomar? Vamos a hacer lo siguiente. Váyanse yéndose, cargámonos ahorita y vuelven a entrar el grupo, ¿ya? ya Vemos, Licen. chicas, el lunes. Gracias. Hagan su trabajo. Ahí, Licen. Hasta luego, El lunes, Licen. dice. Luego vayan haciendo su trabajo. Activo por el grupo de WhatsApp. Chao, chao. Ya. Y con el grupo nos volvemos a reunir después. ¿Ven?